Jacob, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues de última hora, morenista Hamlet Almaguer sorprende y acaba con priista en pleno programa en vivo, donde no lo podían creer. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulos, si no me la creen, pues vamos a ver de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que esto sucedió pues prácticamente así, de esta manera. López Castro, diputada por el PRI, candidata al Senado de la República. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Juan, es un gusto estar contigo y con Hamlet aquí como todos los miércoles. Y Hamlet, también te doy la bienvenida, diputado por Morena, diputado federal. ¿Cómo te fue ayer? Fueron los legisladores, los diputados de la Cuarta Transformación a una reunión con el presidente de la República una vez que concluye el periodo ordinario de sesiones en el Legislativo. Y los trataron fatal. ¿Cómo? No es cierto. Buenas tardes, Juan. Mal, Hamlet? No, claro que no. Buenas tardes, Juan, y a toda la audiencia, por supuesto a Cintia en este día de asueto obligatorio. Pues estamos muy contentos, estamos muy felices. Es extraordinario tener la oportunidad de convivir con el presidente de la República, de escuchar su mensaje. Y como siempre nos han tratado muy bien, la verdad, no hubo ningún problema, al contrario. ¿Por qué dices que los trataron mal, ¿Cómo? Cintia? O sea, a ver, Hamlet, a mí sí me dio mucha pena ver a todos los legisladores de Morena afuera de Palacio Nacional. Perdón, pero pues sí creo que no es el trato que merece un legislador. Verlos ahí todos esperando, los tuvieron horas afuera, les quitan el celular, o sea, tratarlos, ni siquiera les dejaron tomar una foto con el presidente de la República. A ver, creo que sí los trataron fatal. Sé que hubo muchas quejas de varios diputados de Morena y tenerlos, no sé si ustedes vieron, los que nos van escuchando, tuvieron los diputados federales de Morena una reunión con el presidente López Obrador y de Partido del Trabajo y Verde. Se formaron. ¿Los priistas no se formaban? Y los tuvieron afuera esperando. Es que Cintia cree que los diputados son realeza, entonces que les deben de tender a ver. un tapete rojo, realeza, dorado. ¿De qué color te gustaría? No es realeza, pero sí creo que todos... que los vayan cargando así. Normal, pero sí creo que un recibimiento. Que tú no te formas cuando vas a las tortillas, claro, cuando vas a comer, por supuesto, ¿no? Pero sí me pareció... O siempre te brincas la fila. Sí me pareció indigno ver cómo tratan a los diputados de Morena. Es como cualquier ciudadano. A ver, te voy a explicar qué pasó ahí. ¿Sabes qué pasa, Hamlet? Nadie les dijo que llegaran antes. Teníamos una cita a una hora determinada. O sea, tú estuviste feliz una hora fuera esperando. No. A ver, ya te dije que yo no estuve una hora fuera esperando. Te voy a explicar. Terminamos la sesión de la Cámara, 4 y cacho. Yo me salí un poco antes porque teníamos que ir a instalar la permanente, 3:45. Terminamos de instalar la permanente a las 5 de la tarde. Y de ahí los diputados teníamos una invitación a estar en un hotel del Zócalo a las 5:30, aguardando que dieran las 6:30, platicando con nuestro coordinador, cruzar la plancha del Zócalo y llegar 20 minutos antes de que arrancara el encuentro, que era a las 7 de la noche. El que quiso llegar una hora antes, 1 hora y media antes, 2 horas antes, lo hizo, pero esas no eran las recomendaciones, no era el plan, no eran las sugerencias. Y por supuesto que no hay ningún maltrato. Pues cualquier ciudadano se tiene que formar. ¿Cuál es el problema con que los diputados se formen? Enséñanos aquí al aire tu foto con el presidente. Ay, no, que no les dejaron ni tomar foto, ¿verdad? Cintia. Oye, fotos con el presidente ya tenemos cuando va a nuestros estados, cuando estamos con él en el Zócalo. Te voy a decir qué pasa, el presidente de la República le firmó libros a las y los legisladores que llevaban su libro. No, te voy a decir algo. Lo que yo estoy hablando, más allá de formarse. ¿Y no viste la foto con Noroña? La extraordinaria foto con Noroña que se tomó. Te voy a decir algo. Padrísima. Yo creo que lo que no está bien, Hamlet, es que la figura presidencial ha decaído tremendamente en este gobierno. ¿Cómo decaído? Si los expresidentes del PRI eran corruptos. No eran corruptos, pero te voy a decir una cosa. Peña Nieto, que dijo que la corrupción era cultural. Cuando éramos legisladores y teníamos reunión al país con el presidente de la República, pues era un trato distinto. ¿Cómo era, Cintia? Pues, ¿Con qué presidente? Con el presidente Peña, por ejemplo, yo llegué a ir. Llegué a ir. No, a ver, te voy a decir una cosa. Llegábamos, platicábamos con él, conversábamos. Sus vinos, sus banquetes, todo a costa de los mexicanos. No era excesos, Hamlet, pero te voy a decir una cosa.
Este gobierno, o sea, a ver, no se presentó en ninguno de los foros más importantes a nivel internacional. Para eso estaba el canciller Marcelo Ebrard. La figura ¿sabes qué nos dicen en todo el mundo? Oye, ¿dónde está tu presidente? ¿Dónde está tu presidente? Sí. ¿Dónde está tu presidente? El trato, la lejanía con los legisladores que tuvo ayer me impresionó. ¿Cuál lejanía? Tú no estabas adentro. ¿Cuál lejanía? Esa lejanía que reflejó ayer el presidente López Obrador con sus diputados, la verdad me sorprendió. Me sorprendió de un hombre viniendo de izquierda, de un hombre que además sus diputados, porque a ver, independientemente que yo no he votado con ustedes, pues sí veo como ustedes han sido leales y han aportado sus reformas, y que los trate así, sí me parece. Trata mejor a los beisbolistas. Cintia ya es la defensora de los diputados de Morena. Sí, a ver, trata mejor a los beisbolistas que vienen que a ustedes. De los diputados de Morena. Hamlet, es que te voy a decir una cosa. A ver, defensora de oficio. Déjenme hacer una pregunta, es muy honesta. Sí, Juan. ¿Cómo trataba el presidente Peña Nieto a los diputados del grupo parlamentario de su partido en este tipo de reuniones para poder tener una con moches? No, Nico, no había, por supuesto claro que no, no malinformen a la gente, cada por supuesto. Quien decidía, cada diputado decidía a ver, yo jamás a qué obras, en qué lugar destinarle. Jamás le en mi vida bajar he recibido recursos. Jamás he recibido ningún tipo de moche. Yo no estoy diciendo que tú, yo estoy diciendo a los diputados del PRI en la legislatura de Peña. De que había un mejor trato. ¿Cómo era? Bueno, pues llegabas, platicabas con él, hablaban sobre los temas legislativos. Aquí me hubiera gustado que le platicaran al presidente. De los temas legislativos, ¿de qué crees que hablamos? No hablaron ustedes. Claro que sí hay una transición. Sí hablamos. Ustedes no hablaron. En vía de nuestros coordinadores. Hablaron ellos. Ellos, pues sí son 7 coordinadores parlamentarios. Ustedes no hablaron y más de 250 legisladores ni siquiera pudieron ser escuchados por el presidente de la República. ¿Qué puede esperar la gente corta, somos casi que quiere 300. La gente? Por eso, 300 legisladores no fueron escuchados por el presidente. Claro. ¿Qué pueden esperar las madres buscadoras? ¿Qué pueden esperar las personas que buscan al presidente gritando que ya no haya violencia? ¿Qué pueden esperar? O sea, no, te voy a decir una cosa, Hamlet. Yo sí estoy aquí hablando de cómo el presidente dejó de escuchar, Juan. Dejó de escuchar a la ciudadanía, dejó de escuchar a por los eso se va con esa aprobación tan alta, porque pues mira, no escucha al pueblo. Lo vamos a ver el 2 de junio, Hamlet, claro pero sí. Yo sí creo Claudia va a arrasar. A ver, te digo una cosa, a mí me preocupa que sigan polarizando al país. ¿Qué polarizando? A mí me Son preocupa 2 proyectos de nación. A mí me preocupa que sigan polarizando todo el tiempo. Y la doctora Sheinbaum que representa la transformación. Son nada más 2 proyectos de nación. Tienen y más. Los ciudadanos tienen que escoger. Ustedes que se quejan tanto del PRIAN, tienen más ustedes del PRIAN que nosotros. Lo peor del PRI ya se fue con ustedes y con nosotros se quedó lo mejor del PRI. Y lo mismo en el PAN y lo mismo en otros partidos. Entonces, ahora Morena, que se las da de que es un partido muy limpio, nada más les quiero decir, toda la gente que ustedes tienen en sus filas, que venían del PRI, que tenían casos de corrupción, que venían del PAN, todos los reciben con las puertas abiertas, como por ejemplo Javier Corral. O sea, los quieren poner ahí en hablar de temas de corrupción cuando ha sido los gobernadores más corruptos. Entonces, ¿qué pasa con Morena? Morena le miente a la gente. ¿De qué hablas? Le miente a la gente diciéndoles que son un partido de izquierda. Un partido que sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza. Mira, es un partido de izquierda. A mí, ¿sabes qué me impresionó muchísimo en el debate? Ayer festejamos eso. Cuando la candidata... Que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el sexenio del presidente López Obrador. A mí me impresionó en el debate que el presupuesto se destina a beneficiar a los pobres, que hay desarrollo, que hay infraestructura, que el salario mínimo creció 300% en la frontera y 120% y si ves los niveles urbanas de violencia. Y están ahora, focalizados en 6 entidades federativas. ¿Cómo la candidata presidencial dijo que no había inflación? Oye, bueno, vamos a hablar de las candidatas presidenciales. El kilo de huevo, el kilo de huevo cuesta 6 veces más que al principio del sexenio. Depende de dónde lo compres el kilo tú, porque de carne, seguramente es que ya Hamlet, se me olvidó. Los diputados del PRI no van a mercados ni a tianguis. Perdóname, yo me la paso en mercados y en tianguis y te voy a decir una no es indigno ir a los mercados y a los tianguis. Ahí también se hacen filas. Por eso, no hablo de las filas en los mercados. No, claro que sí, se hacen filas en las tortillerías, en los mercados. No, somos cercanos al pueblo. El kilo de huevo, el kilo de carne, el kilo de tortilla, la gasolina, ¿cómo ha subido? Ustedes prometieron que no iba a subir la gasolina. Vamos a hablar de la gasolina. Está en 24 pesos. Maines llevó una tarjeta al debate donde reflejaba que la gasolina había pasado de 20 pesos en 2018 a 24 en 2024. Bueno, eso Ese es un incremento de 4 pesos. De 4 pesos, que es inferior a lo que ha aumentado los precios generalizados por la inflación, que ha sido de 30% en este sexenio. Litro. ¿Sí?
¿cuánto te dura? Y en el tiempo de ustedes un tanque subía lleno 8, de gasolina? subía 10 por sexenio. Mira, depende de cómo lo uses, pero además estamos dentro de los niveles más bajos de inflación energética de la OCDE. Eso está comprobado. Tan es evidente que ustedes pero vamos a hablar de las candidatas. Que no se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México ya tenemos un registro de casi 1 millón de motocicletas porque el tanque es muy distinto a lo que usa una motocicleta para transportarse porque ya no le alcanza a la gente para pagar la gasolina. O sea, yo no sé en qué mundo viven que dicen que no hay inflación. El PRI decía en sus tiempos que no afectaba cuando subía la gasolina porque los pobres no tenían automóvil. Llegaron a decir esas tonterías. No, a ver, claro no es cierto, sí. Jaime. No. Funcionarios del PRI minutitos y medio quieren hablar de las candidaturas o quieren seguir hablando de que parece que no se ponen de acuerdo entre lo que es la inflación y lo que es un gasolina. Yo quiero hablar, yo quiero hablar. Ya hablaste un montón dame chance. No, entonces déjame abrir en esta etapa. A ver, una pregunta, Cintia. Que hablemos del cierre legislativo. A ver, por favor, Cintia, una pregunta. Porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo en este A mí es tiempo, importante cerrar. Ayer cerramos el periodo legislativo. Y les quiero decir que la importancia que necesitamos de mayoría en el Congreso para poder frenar, como lo frenamos en esta legislatura, la reforma eléctrica del presidente, una reforma que lo único que iba a hacer era cerrar la inversión extranjera en el país. La reforma electoral constitucional que logramos frenar. Y bueno, pues sí es importante. Lo que quiero decir es que ayer cerramos, Juan, esta 65 legislatura, la legislatura de la paridad, de la inclusión. Es la primera legislatura que tuvimos 3 diputados trans, más de 15 diputados migrantes, que tuvimos paridad, que tuvimos 6 diputados con discapacidad. Y sí quiero decir que, bueno, cerramos esta legislatura satisfechos, orgullosos, pero sí necesitando 54 votos para poder frenar estas reformas que tanto daño le hicieron a México, como las Afores, donde Morena se roba el dinero de los trabajadores con tanto esfuerzo. Minuto y medio. Sí. Yo le quería preguntar a Cintia cómo planteaba la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, almacenar agua dulce en Texcoco. A ver, Cintia. ¿No? ¿Eso qué tiene que ver con el cierre legislativo? No, Hamlet? Estamos hablando de las candidatas. Ella nunca habló de eso. Claro que sí. Dijo que el agua dulce se podía almacenar en Texcoco. ¿Cómo la piensa almacenar en Texcoco? Porque el agua ahí es salada, por el suelo. A ver, Hamlet, yo creo que ese no tiene ni idea. Ese no es el problema. No, se llama Nabor Carrillo. Ese no es el problema que más resienten los mexicanos. Te invito a que salgas a dar una vuelta y salgas de tu burbuja. Que el agua era el problema más grave y ahora ya no es el problema más grave. Pero no el almacenamiento. La solución que planteó la candidata del PRIAN es depositar agua dulce en un suelo que la va a convertir en agua salada. Por que eso, la va a contaminar, ve la calidad del agua que tiene Morena en la Ciudad de México. Bueno, ya no quisiste contestar. ¿Por qué es importante ir al plan C? Porque el PRI y el PAN votaron conforme a las instrucciones que les dieron los cabilderos para proteger a las transnacionales y a las inversiones privadas. ¿Por qué es importante ir al plan C? Porque si no, ustedes no van a renunciar a las partidas multimillonarias que están establecidas en la Constitución para los partidos políticos. 14,400 millones de pesos para el año 2024 para los partidos políticos nacionales, para sus gastos de campaña. Por supuesto que eso es inmoral en un país con cerca del 40% de la población en pobreza, porque todavía nos falta abatir ese índice. Nosotros estamos muy contentos y ayer celebramos con el presidente de la República que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y vamos a seguir en este proyecto de transformación. Pues para rematar, Cintia, 30 segunditos y ya nos vamos al siguiente tema. Y se queda calientito el debate para la próxima semana, ¿no? A ver si hablamos de lo que no hicieron, ¿no? Los diputados y los senadores, que es un chorro. Que te quiero decir ahí que Morena tuvo la mayoría, no tuvo pretexto, tuvo mayoría absoluta en la 64 legislatura, mayoría en la 65 legislatura, y todas las reformas que muchos mexicanos esperaban que sacaran, pues Morena no los quiso hacer. Por eso necesitamos de la mayoría en el Congreso en el 2024, y además para frenar todo este tipo de locuras de Morena y estos 5 millones de pobres. Discúlpame, Hamlet, pero es el sexenio más violento de la historia y donde a la gente que le iba mal le va peor. La derecha se inventa crematorios que no existen. Bueno, pasó eso sí pasó. Pero bueno, se van a llevar a cabo las investigaciones. Cintia López Castro, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hamlet Almaguer, lo mismo. Gracias, y a ver si ya